Los problemas dirigidos o el aprendizaje basado en problemas es un tipo de metodología activa para promover el aprendizaje. Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje que se inicia con un problema real o realístico y los estudiantes deben reunirse para buscar una solución. El problema debe plantear un conflicto cognitivo, ya que debe ser retador, interesante y motivador para que el alumno tenga ganas de buscar la solución a dicho problema. Y además, con esta metodología se promueven las habilidades de trabajo colaborativo e interdisciplinario, ya que hace que los estudiantes participen entre ellos, se diferencian diferentes roles o incluso un estudiante puede adquirir diferentes roles en la búsqueda de la solución a ese trabajo, se adquieren conocimientos interdisciplinarios y además desarrolla el pensamiento crítico en todos los alumnos. Los recursos necesarios son los mismos que para una clase normal, un aula amplia, mesas grandes y dispuestas en grupos pequeños para que puedan hablar entre ellos y sea más cómodo, y papel y boli o lápiz para poder escribir sus pensamientos o las soluciones. Aparte, el profesor también debe proponer material bibliográfico, ya sea en forma de libros o en forma de webs de internet, artículos, lo que sea. Debe plantear también el escenario o el problema con una solución y también, si hiciese falta, apoyo tecnológico como pudiese ser un cañón para exponer un problema o unas imágenes en la clase. Bien, el aprendizaje está centrado en el alumno y el profesor debe ser un guía, un facilitador o un consultor para los alumnos. Y básicamente el procedimiento, dependiendo de las competencias o dependiendo de las asignaturas, puede variar un poco, pero el procedimiento general es primero leer y analizar el escenario del problema, que los alumnos hagan una lluvia de ideas, hacer una lista de lo que se conoce y de lo que se desconoce, y después, buscando en la información o en la bibliografía que ha sido dada por el profesor, se hace una lista de lo que se necesita para resolver el problema, se define y después se obtiene información sobre él y después se presentan los resultados. Bien, las competencias que se desarrollan en este tipo de metodologías son altas habilidades para la comunicación y la búsqueda de información, capacidad para llegar a conclusiones o a emitir juicios, adaptarse a trabajar en grupos o en comunidad, desarrollar la competencia técnica en un campo determinado y una capacidad para enfrentar problemas específicos en situaciones reales. Dificultades y ventajas de esta metodología. Bien, pues la ventaja es desarrollar la metacognición, que es la capacidad de autorregular los procesos del aprendizaje. Se desarrolla también la motivación, hace que el alumno se plantee preguntas, aprenden a expresarse y a compartir responsabilidades entre ellos, se desarrolla el aprendizaje significativo y además, si le planteas problemas sociales cercanos a su realidad social, sociocultural, haces que ese aprendizaje aún sea más significativo y aparte desarrollas la empatía de los estudiantes. La única desventaja sería que todas estas habilidades deben enseñarse desde diferentes perspectivas y aplicarse en muchas situaciones diferentes para poder desarrollar muchos puntos de vista, y el tiempo está en contra de esta metodología. Bien, casos prácticos. En 1970, en la Facultad de Medicina de la Universidad de McMaster en Canadá, se dieron cuenta de que los alumnos, al salir de su carrera universitaria, no sabían dirigirse a los pacientes o no sabían cómo resolver todo ese tipo de problemas. Y a partir de ese tipo de problemas se dieron cuenta de que tenían que añadir unas aulas prácticas o unos casos prácticos para que los alumnos pudieran desarrollar la forma de interactuar con los pacientes. Lo mismo pasó en el 2014 en la Universidad de San Buenaventura en Colombia, que unos alumnos de ingeniería salían de la carrera sin saber desarrollar proyectos, ya sea a nivel individual o colectivo, con proyectos de ingeniería. Por tanto, se empezó a añadir clases prácticas o aprendizajes basados en problemas dirigidos para que los alumnos pudiesen salir de las facultades con un conocimiento bastante amplio en el campo del desarrollo práctico. Bien, conclusión. El aprendizaje es un proceso constructivo a lo largo del tiempo y de todas nuestras vidas. La metacognición afecta al uso del conocimiento y los factores sociales y contextuales tienen influencia
en el aprendizaje, evidentemente. Como diría Parker J. Palmer, los estudiantes aprenden de muy diversas maneras, pero en cualquier situación el profesor posee el poder de crear condiciones que puedan ayudar a sus estudiantes a aprender.